Hola, soy Elena. Le regalé a mi hija la casa que construí con mi esposo durante 40 años de sacrificios, solo para descubrir que sus suegros se habían apoderado de ella, convirtiendo a mi única hija en una sirvienta en su propio hogar. El amor de una madre, a veces, puede ser el arma más afilada en su contra. ¿Alguna vez has sentido que un acto de generosidad se transformó en una jaula para alguien que amas? Antes de contarte lo que vi ese domingo, el día que mi paciencia se agotó para siempre y decidí actuar, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una abuela de 75 años decide que ya fue suficiente y pone a cada quien en su lugar. La casa de las afueras no era solo ladrillos y cemento, era el testamento de una vida entera. Cada rosal en el jardín lo había plantado con mi difunto esposo. Cada pared guardaba el eco de las risas de nuestra hija Laura. Cuando él se fue, sentí que ese lugar era demasiado grande para mi soledad. Dársela a Laura y a su esposo, Ricardo, me pareció el paso natural, la culminación de mi deber como madre, asegurar su felicidad. Me mudé a un pequeño apartamento en la ciudad, rodeada de silencio y cajas que aún no había desempacado. Me repetía a mí misma que el vacío que sentía era el precio justo por la tranquilidad de mi hija. Pero una extraña inquietud empezó a crecer en mi pecho, una sensación de que mi sacrificio no estaba dando los frutos que yo esperaba. Todo comenzó de manera sutil. Las llamadas de Laura se volvieron más cortas. Su voz siempre tenía un matiz de cansancio que intentaba ocultar. Yo, que conocía hasta el más mínimo de sus suspiros, sabía que algo andaba mal. Un día, entre frases apuradas, mencionó que sus suegros, Sonia y Jorge, junto con su cuñado David, se habían mudado con ellos. Solo por un tiempo, mamá, mientras solucionan unas cosas, dijo con una ligereza que no sonaba para nada convincente. Mi corazón se encogió. Siempre supe que Laura era demasiado buena, demasiado complaciente. Le costaba decir que no, y su suegra, Sonia, era una experta en aprovecharse de las personas dóciles. Mi temor silencioso, ese que guardaba en lo más profundo, comenzaba a tomar una forma muy real y amenazante. Una tarde, la angustia me venció y conduje hasta el vecindario, solo para pasar por enfrente de la casa. No me atreví a detenerme. No quería parecer una madre controladora. Pero lo que vi desde el auto fue suficiente para helarme la sangre. Mi jardín, mi santuario de paz y color, estaba irreconocible. El césped, antes un tapete verde y cuidado, ahora estaba lleno de maleza. Y mis rosales, los que mi esposo y yo habíamos cuidado con tanto esmero, se veían secos, con las flores marchitas colgando tristemente de sus tallos. Eran un reflejo exacto de lo que yo imaginaba que estaba sucediendo con el espíritu de mi hija. En ese momento comprendí que el abandono de ese jardín era un grito de auxilio silencioso, y que yo no podía seguir ignorándolo. Las semanas que siguieron fueron una tortura. Mis llamadas eran respondidas con monosílabos y excusas para colgar rápidamente. Finalmente, un domingo por la tarde, después de una conversación de apenas un minuto en la que escuché la voz autoritaria de Sonia de fondo, decidí que no podía esperar más. Tomé las llaves de mi auto y conduje los 40 minutos que me separaban de mi antiguo hogar, con el estómago hecho un nudo. Durante todo el camino, una parte de mí rezaba para estar equivocada, para llegar y encontrar a mi hija sonriendo, diciéndome que todo eran invenciones de mi cabeza de anciana preocupada. Pero al entrar al porche y ver la puerta principal entreabierta, un silencio pesado y anormal me recibió. Ya no se sentía como un hogar, sino como un territorio ocupado. Caminé de puntillas por el pasillo, siguiendo un sonido casi imperceptible que venía de la cocina. Y entonces la vi. Mi Laura estaba de espaldas a mí, encorvada sobre el fregadero, llorando en silencio mientras restregaba con furia una olla quemada. El simple acto de verla así, tan derrotada, me partió el alma. Pero la imagen se completó cuando mis ojos se posaron en la mesa. Allí estaba Sonia, su suegra, sentada como una reina en su trono, vistiendo un conjunto deportivo de una marca carísima, bebiendo café de una de mis tazas de porcelana fina. Al verme, ni siquiera se inmutó. Solo esbozó una sonrisa de suficiencia y dijo, con un desdén que me atravesó como un cuchillo: «Vaya, llegó la mamá. A ver si por fin le enseñas a tu hija cómo llevar una casa,
porque sin nosotros no podría. En ese instante, el mundo se detuvo. No sentí una rabia explosiva, sino un frío glacial que recorrió mis venas y endureció cada músculo de mi cuerpo. La humillación en el rostro de mi hija, las lágrimas que se mezclaban con el agua sucia del fregadero, la arrogancia en la postura de esa mujer. Todo se convirtió en una sola imagen insoportable. Mis ojos se desviaron por un segundo hacia la pared, donde aún colgaban las fotografías familiares. Yo y mi esposo el día de nuestra boda. Laura de niña en su primer día de escuela. Recuerdos de una felicidad que esa gente estaba pisoteando sin piedad. La olla quemada no era solo una olla, era el símbolo de los sueños carbonizados de mi hija, y yo no iba a permitir que siguieran ardiendo. Ignoré por completo la presencia de Sonia. Para mí, en ese momento, ella y su veneno habían dejado de existir. Mi único universo era mi hija. Me acerqué a ella lentamente, le quité la esponja de las manos temblorosas y la giré para que me mirara. Sus ojos estaban hinchados y llenos de una desesperanza que me dolió físicamente. La abracé con toda la fuerza que me quedaba, sintiendo cómo su cuerpo se sacudía en sollozos silenciosos contra mi pecho. Pegué mis labios a su oído y le susurré con una firmeza que ni yo sabía que poseía. Todo va a estar bien, mi amor, confía en mí. Esas palabras no eran solo un consuelo, eran un juramento. En ese abrazo nació un plan simple, silencioso y definitivo. El ambiente en la cocina se cargó de una tensión extraña. Sonia, que esperaba una confrontación a gritos, me miraba desconcertada desde su silla. Mi calma la desarmó. Justo en ese momento, su esposo Jorge y su otro hijo, David, entraron desde el patio, atraídos por el repentino silencio. Vi el reloj de lujo en la muñeca de Jorge y la mirada perezosa y arrogante de David, y entendí que eran todos parte del mismo problema. Me miraron como si yo fuera una simple visita molesta. No sabían que en mi mente ya estaba recuperando las llaves de mi auto para ir a mi apartamento. No sabían que dentro de un viejo maletín de cuero, en el fondo de mi armario, guardaba un secreto. Un documento que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. La guerra silenciosa acababa de empezar. Solté a Laura suavemente, manteniendo la compostura como si fuera una armadura. Mi mirada cruzó la cocina y se posó en Sonia, luego en Jorge y David, quienes me observaban con una mezcla de curiosidad y fastidio. La confrontación que ellos esperaban no llegó. En su lugar les ofrecí una sonrisa serena, casi amable, que los descolocó por completo. «Huele delicioso», mentí, refiriéndome a la olla quemada que mi hija había estado fregando. «Creo que me quedaré a cenar. Hace mucho que no compartimos la mesa». El silencio que siguió fue denso, cargado de sorpresa. Sonia frunció el ceño, confundida por mi reacción. No entendía que mi guerra no se pelearía con gritos, sino con la calma gélida de quien sabe que tiene la última palabra. Mi presencia inesperada en esa cena era el primer movimiento en un tablero que solo yo conocía. Mientras Laura terminaba de preparar algo improvisado, me excusé para ir al baño. Pero en realidad caminé lentamente por la sala de estar, absorbiendo cada detalle del ultraje. Mis muebles, elegidos con tanto cariño junto a mi esposo, habían sido reorganizados para dar cabida a un televisor enorme y vulgar. Sobre la chimenea, donde antes había una acuarela que pinté hace años, ahora colgaba un retrato de Sonia y Jorge, sonriendo con una arrogancia que me revolvió el estómago. Mis fotografías familiares, las que contaban nuestra historia, habían sido relegadas a un rincón oscuro, casi ocultas. Una de ellas, la favorita de mi esposo, donde Laura y yo reíamos en el jardín, ni siquiera estaba. Ver esa invasión visual, ese borrado deliberado de nuestra memoria, fue como recibir una bofetada silenciosa. Estaban reescribiendo la historia de mi hogar con su propia tinta barata y presuntuosa. La preparación de la cena fue un espectáculo de humillación. Insistí en ayudar, pero Sonia me apartó con un gesto condescendiente, diciendo que yo era una invitada. Luego procedió a dirigir a Laura como si fuera una empleada novata e inepta. Cada acción de mi hija era corregida con un comentario mordaz. «Laura, esa no es la forma de cortar las verduras. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir?» Ricardo, mi yerno,
Estaba sentado en la barra de la cocina, absorto en su teléfono, levantando la vista solo para asentir a las críticas de su madre. No defendió a su esposa ni una sola vez. Su silencio era más ruidoso que los insultos de Sonia, una traición pasiva que apuñalaba a mi hija con cada segundo de inacción. Él no era un espectador inocente, era un cómplice activo en la demolición del espíritu de Laura. Durante la cena, la conversación giró exclusivamente en torno a ellos. Jorge se jactaba de un negocio que había cerrado, mientras Sonia planeaba en voz alta una gran fiesta que darían en el jardín para impresionar a los socios de Jorge. Hablaba de contratar un servicio de catering y de instalar luces nuevas entre los árboles, sin una pizca de conciencia de que estaba hablando de mi jardín, el santuario que mi esposo y yo habíamos cultivado con nuestras propias manos. Escuché cómo describían la transformación de mi hogar en su centro de operaciones sociales, un escenario para su vanidad. Cada palabra era un ladrillo más en el muro de su descaro, y yo los dejé construirlo, sabiendo que muy pronto yo misma lo derribaría con un solo soplido. La injusticia no era solo emocional, era una apropiación descarada de nuestro legado. El golpe más bajo vino de David, el cuñado holgazán. Con la boca llena, mencionó casualmente que había despejado el garaje para trabajar en su auto clásico. El garaje no era solo un garaje, era el taller de mi esposo, su refugio, el lugar donde pasaba horas arreglando cosas y escuchando su vieja radio. Sí, tuve que tirar un montón de tus trastos viejos, Elena, dijo sin mirarme. Incluso estoy pensando en tumbar esa pared del fondo para tener más espacio. Este lugar tiene potencial. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. Estaba hablando de profanar un lugar sagrado, de borrar los últimos vestigios físicos de mi marido por un capricho egoísta. En ese momento, mi dolor se mezcló con una furia tan profunda y fría que me asustó a mí misma. Ya no se trataba solo de Laura, se trataba de defender la memoria del hombre que amé. Laura, con una valentía temblorosa, intentó intervenir. David, ese lugar era importante para mi papá, comenzó a decir, pero su voz fue ahogada por la risa burlona de Sonia. Ay, por favor, Laura, no seas tan sentimental. Son solo 4 tablas viejas y herramientas oxidadas. La vida sigue, hay que mirar hacia el futuro, sentenció, mientras Jorge consultaba su reloj de lujo, visiblemente aburrido por el drama. Esa frase, la vida sigue, dicha con tanta crueldad, fue la confirmación de que esta gente no tenía alma. Para ellos los recuerdos, el amor y el legado no eran más que obstáculos para su comodidad. Vi a mi hija encogerse en su silla, derrotada una vez más, y supe que ella ya no tenía fuerzas para luchar. A partir de ahora, la lucha era mía. Después de la cena, el patrón de abuso se hizo aún más evidente. Mientras el trío de parásitos se apoltronaba en mis sofás para ver un partido de fútbol a todo volumen, Laura se quedó sola recogiendo los platos y limpiando la cocina. Era una escena surrealista. La dueña de la casa, tratada como la servidumbre, mientras los invasores disfrutaban de las comodidades que ella les proporcionaba. Me quedé de pie en el umbral de la cocina, observándola. Cada plato que fregaba, cada migaja que barría, era un símbolo de su sumisión forzada. El agotamiento en su postura era tan profundo que parecía que sus huesos le dolían. Era la imagen viva de una jaula invisible, una prisión construida con lazos familiares tóxicos y una bondad explotada hasta el límite. Sin decir una palabra, entré en la cocina, tomé un paño de secar y comencé a secar los platos que ella lavaba. No cruzamos palabra, el único sonido era el del agua corriendo y el suave tintineo de la loza. Pero en ese silencio compartido, le comuniqué todo lo que necesitaba saber. No estás sola. Estoy aquí. Te veo. Laura levantó la vista, y sus ojos, enrojecidos y cansados, se llenaron de lágrimas. Pero esta vez no eran de tristeza, sino de un alivio abrumador. Una pequeña sonrisa, la primera que le había visto en meses, se dibujó en sus labios. Fue un momento de pura conexión, una alianza silenciosa forjada en medio del campo de batalla. En ese instante, ambas supimos que la resistencia había comenzado. Más tarde, antes de irme, busqué a Ricardo. Lo encontré solo en el pasillo,
y lo acorralé con una calma que lo hizo temblar. No levanté la voz. Simplemente le pregunté: ¿Eres feliz, Ricardo? ¿Te hace feliz ver a tu esposa convertida en la criada de tu madre? Porque el hombre del que mi hija se enamoró nunca lo habría permitido. Él balbuceó excusas patéticas sobre la difícil situación de sus padres, sobre la necesidad de ser pacientes. Evitaba mi mirada, incapaz de enfrentar la verdad de su cobardía. Comprendí entonces que cualquier esperanza de que él reaccionara se había extinguido. No era un aliado en potencia. Era un obstáculo, un eslabón débil que perpetuaba la tiranía de su familia. No podía contar con él para salvar a mi hija. Tendría que hacerlo yo sola. En la puerta de salida, Sonia me interceptó con una sonrisa venenosa, creyendo que tenía el control total. Puso una mano en mi brazo, un gesto falsamente afectuoso que me heló la piel. Me alegro de que hayas venido, Elena. Así ves que tu hija está en buenas manos. Es un poco blanda, pero no te preocupes, nosotros la estamos enderezando. Su condescendencia era asfixiante. Me estaba agradeciendo por permitirle destruir a mi hija como si me estuviera haciendo un favor. Asentí lentamente, mirándola directamente a los ojos, y le dije: «No tienes idea de cuánto me alegro de haber venido hoy, Sonia». Mi tono, sereno pero cargado de un significado oculto, la dejó perpleja. Se quedó allí, con su sonrisa triunfante, congelándose en su rostro, sin entender que acababa de presenciar el principio de su fin. Conduje de vuelta a mi pequeño apartamento bajo el manto oscuro de la noche. Las luces de la ciudad pasaban como borrones, pero mi mente estaba increíblemente clara. La rabia se había transformado en un propósito inquebrantable. Ya no había dudas ni vacilaciones. Cada humillación presenciada esa noche había sido un clavo más en el ataúd de mi paciencia. Al llegar a casa, no encendí la televisión ni me preparé un té. Fui directamente a mi armario, a la parte de atrás, y saqué el viejo maletín de cuero de mi esposo. Lo puse sobre la mesa del comedor, el cuero gastado brillando bajo la tenue luz. El polvo que lo cubría era el polvo de años de paz, una paz que se había acabado. Con mis manos firmes abrí las cerraduras metálicas. El chasquido resonó en el silencio de mi apartamento como el primer disparo de una guerra declarada. Dentro del maletín, el tiempo parecía haberse detenido. El aire olía a cuero viejo y a papel. El aroma inconfundible de los asuntos importantes de mi esposo. Todo estaba en un orden impecable, tal como él lo había dejado. Había pólizas de seguro antiguas, certificados de acciones que ya no valían nada, y un fajo de cartas de amor que yo le había escrito, atadas con una cinta de seda azul. Pero en el centro, dentro de una carpeta de cartón grueso, estaba el documento que buscaba. La escritura de la casa. La saqué con un cuidado casi reverencial. El papel era grueso, oficial, y en la parte superior, en una tipografía clara e inconfundible, mi nombre figuraba como la única propietaria. No era un recuerdo, era un arma. La certeza de que mi esposo, incluso después de muerto, seguía protegiéndonos, me dio una fuerza que no sabía que poseía. Esa noche no dormí. Me senté en mi pequeña sala de estar con la escritura sobre la mesa, como si fuera un centinela vigilando un tesoro. Mi mente, que durante semanas había sido un torbellino de angustia y confusión, ahora estaba serena y afilada como un bisturí. Repasé una y otra vez las palabras de mi esposo, pronunciadas una tarde mientras revisábamos nuestros papeles. Elena, me había dicho, con esa seriedad suya que siempre ocultaba una profunda ternura. El amor se demuestra con confianza, pero el patrimonio se protege con inteligencia. Esta casa es tuya hasta el día en que estés segura de que será un nido para Laura, y no una jaula. En ese momento, sus palabras me parecieron las de un hombre demasiado precavido. Hoy, entendía que eran la profecía de un hombre que conocía la naturaleza humana mejor que yo. A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol, llamé a Laura. Mi voz sonaba extraña incluso para mí, desprovista de la vacilación que me había caracterizado últimamente. Era la voz de la vieja Elena, la que había levantado un negocio junto a su marido y criado a una hija sola tras su partida. «Laura, mi amor, necesito que me escuches con atención», le dije. «Voy a ir esta tarde a las 5.
Es muy importante que todos estén en casa. Ricardo, tus suegros, David, todos. Diles que tengo un anuncio familiar que hacer. Laura, al otro lado de la línea, sonaba aterrorizada. Mamá, ¿qué vas a hacer? Sonia se va a enfadar mucho, tenía planes. No importa cuáles fueran sus planes. La interrumpí con una firmeza que la dejó en silencio. Los han cancelado. Fue entonces cuando la voz de mi hija se quebró y bajó a un susurro conspirador, como si temiera que las paredes la escucharan. Mamá, es peor de lo que crees, me dijo, y el dolor en su tono me atravesó el corazón. Ayer, mientras limpiaba tu antiguo dormitorio, me di cuenta de que faltaban cosas de tu joyero, el que dejaste en el fondo del armario. ¿Y hoy? Hoy Sonia lleva puesto el broche de camafeos que te regaló papá para su aniversario de plata. Lo lleva como si fuera suyo. El mundo se encogió hasta convertirse en ese pequeño detalle, en esa profanación íntima. No era el valor monetario, era el robo de un recuerdo, la apropiación descarada de un símbolo de amor que esa mujer no merecía ni mirar. La rabia, que hasta entonces había sido un fuego frío y controlado, amenazó con convertirse en un infierno. Cerré los ojos, respiré hondo y conté hasta 10, anclándome a la imagen de mi esposo y a la promesa silenciosa que le había hecho. La ira no me serviría de nada si perdía el control. Necesitaba la precisión de un cirujano, no la furia ciega de una bestia herida. Laura, escúchame, le dije, mi voz ahora un susurro helado. No le digas nada, no la confrontes. Actúa con normalidad. Solo asegúrate de que esté allí a las 5, con ese broche puesto. Es muy importante. Mi hija no entendió la extraña petición, pero la desesperación en su voz fue reemplazada por una chispa de confianza. Está bien, mamá, haré lo que me pides. Sabía que, por primera vez en mucho tiempo, mi hija no se sentía sola en su propia guerra. Estaba a punto de recibir refuerzos. Pasé las siguientes horas preparándome como si fuera a la firma del tratado más importante de mi vida. Abrí mi armario y busqué entre la ropa que casi nunca usaba. Elegí un traje sastre de color azul marino, uno que siempre me había hecho sentir poderosa y segura. Me arreglé el pelo, me puse un poco de maquillaje, algo que no hacía desde el funeral de mi esposo. Cada gesto era deliberado, una forma de construir una armadura contra la arrogancia y el desprecio que me esperaban. Finalmente doblé la escritura con cuidado, la metí en un sobre grande y la coloqué dentro de mi bolso, junto a mi cartera y mis llaves. Al mirarme en el espejo, no vi a una anciana frágil y triste. Vi a Elena, la esposa de Carlos, la madre de Laura, la dueña de mi casa. El viaje en auto fue completamente diferente al del día anterior. La angustia había sido reemplazada por una calma tensa, una energía concentrada que vibraba en mis manos sobre el volante. El paisaje urbano se desvanecía a mi alrededor, irrelevante. Mi único foco era la casa, mi casa. Al entrar en el vecindario, vi mi jardín descuidado, las rosas moribundas, y ya no sentí una punzada de tristeza, sino una oleada de justa indignación. Era la evidencia del crimen, la prueba visible del abuso de confianza. No estaban simplemente viviendo allí, estaban consumiendo el alma del lugar, borrando nuestra historia para imponer la suya. Ese jardín no era solo una metáfora de la tristeza de mi hija, era el símbolo de un legado que yo estaba a punto de reclamar. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada. Toqué el timbre una sola vez, un sonido firme y claro. Me abrió Ricardo, su rostro una máscara de ansiedad. Detrás de él, en la sala, pude ver al resto de la familia. Estaban sentados en mis sofás como si fueran un tribunal esperando a un acusado. Sonia, en el centro, lucía su conjunto deportivo de marca y brillando en su pecho con una insolencia insultante, estaba el broche de mi madre, el regalo de mi padre. Jorge miraba ostentosamente su reloj de lujo, como si mi tiempo le estuviera costando dinero. David ni siquiera levantó la vista de su teléfono. La escena era una pintura perfecta de su arrogancia, un retrato de familia de parásitos convencidos de su derecho a estar allí. No sabían que estaban posando para su última foto en mi casa.
Entré sin esperar a ser invitada y me detuve en el centro de la sala, sintiendo sus miradas hostiles sobre mí. El silencio era pesado, cargado de resentimiento. Fue Sonia, como esperaba, quien lo rompió, su voz afilada con un sarcasmo mal disimulado. «Vaya, Elena. Por fin llegas. Nos tienes aquí a todos esperando. Interrumpiste una tarde muy ocupada. ¿Qué es esa noticia tan trascendental que no podía esperar a una llamada telefónica?» Su tono era el de alguien que se dirige a un niño molesto, a una interrupción insignificante. Dejé que su pregunta flotara en el aire por un momento, disfrutando de su creciente impaciencia. Con un movimiento lento y deliberado, coloqué mi bolso sobre la mesa de centro, justo frente a ella. El sonido suave del cuero contra la madera fue el único que se escuchó. Mi mirada recorrió lentamente a cada uno de ellos, como un general inspeccionando a las tropas enemigas antes de la batalla. Me detuve en Ricardo, que se encogió bajo mi escrutinio. Luego, fijé mis ojos directamente en el broche que adornaba el pecho de Sonia, dejando claro que lo había visto y reconocido. Finalmente la miré a ella, a los ojos. «Te equivocas, Sonia», dije, mi voz sorprendentemente firme y clara, resonando en el silencio tenso de la habitación. No interrumpí nada importante. De hecho, los reuní porque tenemos que hablar de algo fundamental. Algo sobre esta casa y sobre la enorme confusión que parece que todos ustedes tienen acerca de a quién le pertenece realmente. Una confusión que vamos a resolver ahora mismo, para siempre. La arrogancia en el rostro de Sonia se transformó en una mueca de desdén. Se rió, un sonido corto y desagradable que cortó el aire. «Ay, por favor, Elena, ¿a esto vienes? ¿A darnos un sermón sobre modales? Entendemos que estés sola y quizás un poco confundida, pero no tienes derecho a venir aquí y montar una escena. Esta es la casa de Laura y Ricardo, mi hijo, y por extensión, es nuestro hogar también. Somos familia y estamos aquí para apoyar a los chicos, algo que tú, desde tu apartamentito en la ciudad, pareces haber olvidado». Sus palabras eran un intento deliberado de minimizarme, de pintarme como una anciana senil y resentida. Jorge y David asintieron en silencio, como un coro de buitres esperando su parte del festín. Mi hija, Laura, se encogió en su asiento, el color abandonando su rostro. Ignoré por completo su veneno. Mi movimiento fue lento, casi ceremonial. Abrí el broche de mi bolso con un chasquido metálico que sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Todos los ojos, incluso los de David, se despegaron de sus respectivos focos de interés para clavarse en mis manos. No saqué el sobre de inmediato. Primero busqué mis gafas, las limpié con un pañuelo y me las puse. Cada segundo de ese ritual estaba diseñado para despojarlos de su impaciencia, para obligarlos a jugar según mis reglas, en mi tiempo. Sonia carraspeó, irritada por mi falta de reacción a su ataque. La calma, me di cuenta en ese momento, es el arma más poderosa contra los que viven en el caos de la soberbia. Ellos esperaban una pelea a gritos, y yo les estaba ofreciendo un silencio ensordecedor. Antes de revelar mi jugada final, me giré hacia mi yerno. Mi voz fue suave, pero cada palabra llevaba el peso de años de decepción. «Ricardo», le dije, y él se sobresaltó como si lo hubiera despertado de un trance. «¿No tienes nada que decir? Mírame a los ojos y dime que estás orgulloso de la vida que le estás dando a mi hija. Dime que el hombre que juró amarla y protegerla está feliz de verla reducida a esto, a una sombra en su propia casa, sirviendo a tu familia mientras tú miras tu teléfono». Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se desviaron hacia su madre, buscando permiso, buscando una respuesta. Y en esa mirada cobarde encontré la confirmación final de que él no era un aliado, sino parte del problema que había venido a erradicar. Fue Jorge quien intervino, con su aire de superioridad paternalista, tratando de apaciguar lo que él consideraba una rabieta de anciana. «Elena, ya basta. Agradecemos mucho tu generosidad al darles la casa a los chicos, de verdad que sí. Pero esto es un asunto familiar que ellos deben resolver. No vengas a crear divisiones. Si el problema es económico, si te sientes desatendida, solo dímelo».
Quizás pueda ayudarte con algo de dinero para tus gastos. Levantó la muñeca, dejando que la luz se reflejara en su costoso reloj. Un gesto que pretendía ser sutil, pero que gritaba su desprecio por mi situación. La oferta de dinero fue el insulto definitivo, la prueba de que en su mundo todo, incluso la dignidad, tenía un precio que él creía poder pagar. Mi atención se desvió de su patético intento de soborno y se posó, con una precisión quirúrgica, en el pecho de Sonia. Dejé que mi mirada se detuviera en el broche de camafeos, el último regalo de mi esposo. Mi voz, cuando hablé, fue tan fría como el mármol de una tumba. Ese es un broche precioso el que llevas, Sonia. Tiene un valor sentimental que no se puede medir. Mi Carlos me lo regaló para nuestro 25º aniversario. Lo busqué por todas partes en mi apartamento. Es curioso, hice una pausa deliberada. No recuerdo habértelo prestado, ni a ti ni a nadie. La acusación no fue un grito, sino una daga de hielo que se deslizó entre sus costillas. El color desapareció del rostro de Sonia, reemplazado por una palidez lívida. La sorpresa inicial de Sonia se transformó rápidamente en una indignación fingida. Se llevó una mano al pecho, cubriendo el broche como si yo estuviera a punto de arrancárselo. —¿Pero qué barbaridad estás diciendo? ¿Cómo te atreves a acusarme de ladrona en mi propia casa? Chilló, aunque la casa no era suya. Luego, con una malicia calculada, giró su cabeza hacia Laura. Tu hija me lo dio. Laura me lo regaló hace unos días. Dijo que era una pena que una joya tan bonita estuviera guardada en una caja y que a ti ya no te hacía falta. Dijo que a mí se me vería espléndido. Intentó usar a mi hija como escudo, como la fuente de su mentira, tratando de sembrar la discordia entre nosotras en el momento más crítico. Pude ver el pánico en los ojos de Laura, atrapada en una red de crueldad. Ni por un instante dudé de mi hija. No necesité mirarla para saber la verdad. Mantuve mis ojos fijos en Sonia y negué lentamente con la cabeza, no con ira, sino con una profunda y amarga lástima. Conozco a mi hija, Sonia. Conozco cada fibra de su ser. Laura jamás regalaría un recuerdo de su padre, y mucho menos a ti. Ella sabe lo que ese broche significa. El hecho de que creas que puedes usarla para justificar tu codicia solo demuestra lo poco que la conoces y lo mucho que la desprecias. Mi fe inquebrantable en Laura pareció darle a mi hija un ancla en medio de la tormenta. La vi enderezar la espalda 1 milímetro, un cambio casi imperceptible para los demás. Pero para mí fue como ver nacer una montaña. La mentira de Sonia se había desmoronado contra el muro de mi confianza. Con la cuestión del broche expuesta, aunque no resuelta, volví a mi propósito original. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre de Manila, grande y pesado. Lo coloqué sobre la mesa de centro con un sonido suave pero definitivo, un golpe de mazo que anunciaba el inicio del juicio. El sobre yacía entre nosotros, un objeto inerte cargado de un poder inmenso. Como les decía, hay una profunda confusión en esta casa. Una confusión sobre lo que significa ser familia, sobre los límites del respeto y, lo más importante, sobre el concepto de propiedad. Di un golpecito con el dedo índice sobre el sobre. Afortunadamente, traje conmigo un documento que va a aclarar todas estas confusiones de una vez por todas, de manera legal y definitiva. El ambiente en la sala cambió instantáneamente. La arrogancia se evaporó, reemplazada por una tensión palpable, casi eléctrica. David, por primera vez, dejó su teléfono a un lado y se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Jorge dejó de mirar su reloj y fijó su vista en el sobre, sus ojos entrecerrados con suspicacia. Ricardo parecía a punto de desmayarse, su rostro pálido y sudoroso, e incluso Sonia, la reina de la compostura y el desdén, me miraba con una nueva expresión, una mezcla de furia y, por primera vez, una pizca de miedo. El poder había cambiado de manos. Ya no era una anciana dando un sermón, era la portadora de una verdad que ellos, instintivamente, sabían que no les gustaría escuchar. Dejé que el silencio se prolongara unos segundos más, saboreando el pánico que crecía en sus ojos. Eran como actores en un escenario que de repente se habían olvidado de sus líneas, mientras yo sostenía el guión con el final de la obra.
Con una calma que sentía en cada hueso de mi cuerpo, deslicé mis dedos bajo la solapa del sobre. El sonido del papel rasgándose fue el único ruido en la habitación. Levanté la vista y los miré a todos, uno por uno, antes de que mis ojos se posaran de nuevo en Sonia. Han estado muy cómodos aquí, han actuado como si todo esto les perteneciera por derecho, pero están en mi casa. Han estado viviendo en mi casa. Y creo que ya es hora de que entiendan, con todo detalle, lo que eso realmente significa. Deslicé el documento fuera del sobre con un movimiento que pareció durar una eternidad. No era un papel cualquiera, era el original de la escritura de la propiedad, con los sellos oficiales y las firmas que mi esposo y yo habíamos estampado hacía décadas. Lo desdoblé sobre la mesa de centro, el papel grueso y amarillento contrastando con la madera oscura. El silencio en la habitación era tan profundo que podía escuchar mi propio pulso en mis oídos. Todos los ojos estaban fijos en ese documento, como si fuera una bomba a punto de estallar. Sonia fue la primera en reaccionar, soltando una risa nerviosa y forzada. ¿Y qué es eso, Elena? ¿El testamento de tu marido? Un poco tarde para leerlo, ¿no crees? Déjate de dramas y dinos qué quieres. Su intento de recuperar el control era patético, una armadura de arrogancia llena de grietas. Levanté la vista del papel y la miré directamente. No es un drama, Sonia, es una aclaración. Y tienes razón, tiene que ver con mi esposo. Carlos siempre decía que el amor se demuestra con confianza, pero el patrimonio se protege con inteligencia. Cuando le dije que quería darle la casa a Laura, él estuvo de acuerdo, pero con una condición. Hice una pausa, asegurándome de tener la atención de todos. La condición era que la transferencia legal solo se haría cuando yo estuviera completamente segura de que este lugar sería un nido para mi hija y no una jaula. Mis ojos se movieron de Sonia a Ricardo y finalmente se posaron en mi hija, cuyo rostro mostraba una mezcla de confusión y una incipiente esperanza. Esa condición, como todos aquí podemos ver, no se ha cumplido. Con una calma que sentía como una coraza, le di la vuelta al documento para que pudieran leerlo. La donación fue una promesa, un acto de fe, pero legalmente, formalmente, esta casa nunca fue transferida. Miren aquí, señalé la línea principal. Propietaria, Elena García de Morales, sigo siendo la única y legítima dueña de este inmueble. Ustedes no son la familia de mi hijo político viviendo en su casa. Son invitados en mi casa. Y su bienvenida, mi voz se endureció como el acero, se ha terminado. El impacto de mis palabras fue visible y devastador. La arrogancia de Jorge se desmoronó, su rostro se volvió flácido por la conmoción. David dejó caer su teléfono al suelo con un ruido sordo. Y Sonia me miraba con una incredulidad tan absoluta que parecía que le había hablado en un idioma extranjero. El primero en hablar fue Jorge, intentando aferrarse a los restos de su autoridad. Se aclaró la garganta, ajustándose el nudo de una corbata imaginaria. Eso es ridículo. Debe haber un error. Un documento viejo. Las leyes cambian. Ricardo, ¿tú sabías de esto? Se giró hacia su hijo, buscando un cómplice, pero Ricardo estaba pálido como un fantasma, incapaz de articular palabra. Su silencio era la confesión más elocuente. No hay ningún error, Jorge, repliqué con frialdad. El documento es perfectamente legal y está actualizado en el registro de la propiedad. Puedes llamar a tu abogado si quieres, pero te sugiero que lo hagas desde otro lugar, porque tu tiempo aquí se está acabando. El reloj de lujo en su muñeca, que antes era un símbolo de su poder, ahora parecía un cronómetro marcando su propia humillación. Entonces, con la misma precisión con la que había sacado el documento, pronuncié la sentencia. Tienen exactamente 3 minutos para recoger sus efectos personales más inmediatos y abandonar mi propiedad. No quiero discusiones, no quiero excusas. 3 minutos. El número, tan específico y tan corto, pareció sacudirlos de su parálisis. No era una sugerencia, era una orden de desalojo inmediata e innegociable. El shock inicial dio paso a una furia impotente. Sonia se puso de pie de un salto, su rostro contorsionado por la rabia. No puedes hacernos esto. Somos familia. Después de todo lo que hemos hecho por tu hija, eres una vieja bruja malagradecida. Sus gritos rebotaban en las paredes, pero sus insultos ya no tenían veneno.
Eran los chillidos desesperados de una reina destronada. En medio del caos ocurrió el verdadero milagro. Mi Laura, que había permanecido en silencio, se puso de pie. Su movimiento no fue brusco ni agresivo, sino firme, como un árbol que finalmente echa raíces profundas. Se giró, no hacia mí ni hacia su suegra, sino hacia su esposo. Sus ojos, que durante tanto tiempo habían estado llenos de miedo, ahora ardían con una claridad que me llenó de orgullo. «Ricardo», dijo, y su voz no tembló. «Mírame, has permitido esto. Has visto cómo me trataban, cómo me humillaban en mi propia casa, y no has dicho nada. Ahora es el momento de elegir». Hizo un gesto hacia sus padres. O ellos, o yo, pero esta vida, esta humillación se acabó hoy. Decide quién es tu familia. Ricardo pareció envejecer 10 años en 10 segundos. Miró a su madre, cuyo rostro estaba rojo de ira, luego a su padre, que parecía haberse encogido dentro de su ropa. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de Laura, y en esa mirada vi al hombre del que mi hija se había enamorado, luchando por salir de debajo de las capas de cobardía. Con un suspiro que pareció arrancarle el alma, dio un paso hacia Laura y tomó su mano. «Tú», dijo en voz baja, pero con una convicción inquebrantable. «Tú eres mi familia». Se giró hacia sus padres. «Mamá, papá, se tienen que ir. Ahora». La traición en el rostro de Sonia fue casi tan satisfactoria como la victoria misma. Su propio hijo, su peón, acababa de declararle jaque mate. Lo que siguió fue un espectáculo patético y apresurado. Jorge, derrotado, simplemente agarró su chaqueta y se dirigió a la puerta sin decir una palabra. David, por una vez en su vida, se movió con rapidez, recogiendo las llaves de su auto y su teléfono del suelo. Sonia fue la última. Se quitó el broche de camafeos de mi esposo con un gesto violento y lo arrojó sobre la mesa de centro, donde aterrizó con un tintineo metálico. «Quédatelo, y quédate con tu casa. Espero que se pudran aquí solos», siseó, con el veneno goteando de cada sílaba. Sus palabras, sin embargo, ya no tenían poder. Eran el ruido de fondo de nuestra liberación. Verlos salir por la puerta, cargando su arrogancia como único equipaje, fue como ver salir una plaga de mi hogar. Mientras la puerta principal se cerraba detrás de ellos, un silencio de una naturaleza completamente nueva llenó la casa. No era el silencio tenso de antes, sino uno de paz, de espacio recuperado. Laura se derrumbó en mis brazos, llorando, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de catarsis. La abracé con fuerza, sintiendo cómo el peso de meses de opresión se desvanecía de sus hombros. Ricardo se quedó a un lado, con la cabeza gacha, esperando su propio juicio. No dije nada. Simplemente acaricié el cabello de mi hija, mirando por encima de su cabeza las fotografías familiares en la pared, las que habían sido relegadas a un rincón. Ahora, en el centro de la sala, sentía que finalmente habíamos vuelto a casa. El viejo maletín de cuero de mi esposo seguía sobre la mesa, abierto. A su lado, la escritura de la casa y sobre ella, el broche recuperado. Eran más que objetos. Eran símbolos de una batalla ganada. La casa, un regalo de amor que se había convertido en una prisión, volvía a ser un santuario. El broche, un recuerdo profanado, estaba de vuelta donde pertenecía. Y mi hija, mi Laura, que había perdido su voz, la había encontrado de nuevo, más fuerte que nunca. El plan silencioso que había nacido de mi dolor y mi amor había funcionado. La justicia no siempre llega en los tribunales, a veces llega en un sobre de Manila, en manos de una madre que ha decidido que ya fue suficiente. La noche cayó sobre un hogar transformado. Ricardo, con una humildad que nunca antes le había visto, se disculpó profusamente con Laura y conmigo. Prometió cambiar, ir a terapia, aprender a ser el esposo que ella merecía. Si lo lograría o no, solo el tiempo lo diría, pero por primera vez la decisión estaba en manos de Laura. Ya no era una víctima de las circunstancias, sino la arquitecta de su propio futuro. Le dije a Ricardo que se quedara en el cuarto de huéspedes esa noche, para darle a Laura el espacio que necesitaba. La casa,
mi casa, respiraba de nuevo, y mientras ayudaba a mi hija a preparar un té en la cocina, vi a través de la ventana mi jardín descuidado. Mañana, pensé, mañana compraremos nuevas rosas. Cuando la puerta principal se cerró con un clic suave pero definitivo, el eco pareció absorber toda la tensión que había envenenado el aire durante meses. Me quedé allí, con la mano todavía en el pomo, sintiendo la madera fría bajo mis dedos. Era el punto final de un capítulo terrible. Miré a mi hija, que seguía llorando en mis brazos, pero sus sollozos ya no eran de desesperación, sino de una liberación tan profunda que parecía doler. El silencio que nos envolvió no era vacío, sino espacioso y lleno de paz. Por primera vez en mucho tiempo, la casa que construí con mi esposo volvía a sentirse como un refugio. Me giré lentamente, miré el desorden que habían dejado en su huida apresurada y, en voz baja, casi para mí misma, pronuncié las palabras que sellaban nuestra victoria. Ya no es suyo. No me refería solo a la casa, sino al poder, al miedo y a la vida que le habían robado a mi hija. Ricardo se quedó de pie en medio de la sala, como un náufrago en una isla desierta. Su rostro era un mapa de vergüenza y arrepentimiento. Se acercó a nosotras con pasos vacilantes, sus ojos fijos en Laura. «Lo siento», susurró, y la palabra sonó hueca y pequeña en la inmensidad de nuestra nueva calma. «Laura, yo nunca quise...» Mi hija se separó suavemente de mí y lo miró, no con odio, sino con una tristeza agotada. No le respondió, simplemente negó con la cabeza. Fui yo quien habló, estableciendo la primera de muchas nuevas reglas. «Ricardo, tus disculpas no son para mí, y no se arreglan con palabras. Esta noche te quedarás en el cuarto de huéspedes. Laura necesita espacio, y mañana buscarás un terapeuta. Si quieres tener la más mínima oportunidad de reconstruir esto, empezarás por reconstruirte a ti mismo». No protestó, solo asintió, aceptando su exilio a unos metros de distancia. El primer paso en un largo camino para volver a casa. Esa noche, después de que Ricardo se retirara a su habitación como un fantasma, Laura y yo nos sentamos en la cocina. No hablamos de Sonia, ni de Jorge, ni del broche que ahora descansaba seguro en mi bolso. En su lugar hablamos de cosas sencillas. Recordamos a mi esposo, su manía de cantar desafinado mientras cocinaba. Hablamos de la receta de galletas de mi madre, esa que nunca nos salía igual. Fue una conversación tranquila, tejida con los hilos de nuestra historia compartida, una forma de purgar el veneno de los invasores y reclamar cada rincón de la casa con nuestros propios recuerdos. Mientras la escuchaba reír, una risa tímida al principio, pero que poco a poco ganaba fuerza, supe que la verdadera curación había comenzado. Estábamos reconstruyendo nuestro hogar, no con ladrillos, sino con amor y confianza renovada. A la mañana siguiente, el sol entró por las ventanas como si también celebrara nuestra libertad. Después de un desayuno sencillo, llevé a Laura al jardín. El desastre era evidente. Maleza alta, tierra seca y mis pobres rosales, esqueletos de lo que alguna vez fueron. Sin decir una palabra, le entregué un par de guantes de jardinería y una pala pequeña. Empezamos a trabajar juntas, arrancando las malas hierbas con una determinación casi furiosa. Cada hierbajo que arrancábamos era un resentimiento, una humillación, un día de sufrimiento que dejábamos atrás. Después de limpiar un gran trozo de tierra, fuimos a un vivero cercano. No compramos cualquier flor. Compramos las rosas más fuertes y hermosas que encontramos. Plantarlas juntas, con nuestras manos hundidas en la tierra fértil. Fue un pacto silencioso. Aquí, a partir de ahora, solo crecería lo que nosotras decidiéramos nutrir. Las semanas que siguieron fueron una lenta reconstrucción. Ricardo cumplió su palabra. Comenzó a ir a terapia 2 veces por semana y poco a poco empecé a ver destellos del hombre del que mi hija se había enamorado. Ya no caminaba de puntillas, sino que participaba, preguntaba, escuchaba. La dinámica entre ellos cambió radicalmente. Una tarde lo escuché preguntarle a Laura su opinión sobre una decisión financiera, algo que antes habría consultado directamente con su padre. Laura, por su parte, florecía.
Su voz recuperó su timbre claro, su espalda se enderezó y empezó a poner límites, no solo con Ricardo, sino en todos los aspectos de su vida. Su matrimonio no se había salvado milagrosamente. Estaban eligiendo salvarlo cada día, con esfuerzo, honestidad y un respeto recién descubierto. Supimos de Sonia y Jorge a través de una llamada incómoda que Ricardo tuvo que hacer para arreglar la devolución de algunas de sus cosas. Habían vuelto a su antiguo apartamento, un lugar pequeño y oscuro que contrastaba brutalmente con la amplitud y la luz de mi casa. Según Ricardo, su madre estaba consumida por una amargura venenosa, culpando a todos menos a sí misma. Jorge apenas hablaba. David, por supuesto, se quejaba constantemente de la falta de espacio. Habían perdido no solo un techo lujoso, sino también su estatus, su escenario. El reloj de Jorge y los conjuntos deportivos de Sonia, antes símbolos de su arrogancia, ahora solo servían para recordarles todo lo que su codicia les había costado. No sentía alegría por su miseria, solo la fría satisfacción de un equilibrio restaurado. Mi papel en esta nueva etapa era el de una guardiana silenciosa. No me mudé de vuelta a la casa, mi pequeño apartamento se había convertido en mi propio santuario de paz. Pero los visitaba varias veces por semana, no para supervisar, sino para compartir. Unas semanas después del enfrentamiento, me senté con Laura y Ricardo y pusimos la escritura de la casa sobre la mesa una vez más. Con la ayuda de un abogado, creamos un fideicomiso. La casa sería de Laura, pero con cláusulas legales claras que la protegerían a ella y a su patrimonio de cualquier influencia externa indebida. Fue una lección que mi esposo me enseñó y que yo ahora le pasaba a mi hija. El amor debe ser generoso, pero también inteligente. Estaba asegurándome de que nunca más tuviera que luchar una guerra que yo ya había ganado por ella. Hace un par de noches me invitaron a cenar. Era un domingo, igual que aquel día fatídico. La mesa estaba puesta con el mismo esmero, pero la atmósfera era irreconocible. Ricardo ayudó a Laura en la cocina, moviéndose con una facilidad y una complicidad que me llenaron de esperanza. Comimos en la misma mesa donde mi hija había sido humillada, pero ahora el espacio estaba lleno de risas y conversaciones tranquilas. Usamos las tazas de porcelana fina, no como un trofeo, sino como una celebración de nuestra resiliencia. Al mirar a mi hija, con los ojos brillantes y una sonrisa genuina, y a mi yerno, que la miraba con una admiración recién encontrada, sentí una paz profunda. El fantasma de la opresión había sido exorcizado para siempre. Mi historia no es una de venganza, sino de reclamación. Reclamé mi hogar, mi paz mental y, lo más importante, la felicidad y la dignidad de mi hija. A veces el amor de una madre no se demuestra con regalos, sino con batallas. Tuve que convertirme en la villana de su historia para poder ser la heroína de la nuestra. Ahora, cuando miro el jardín desde la ventana de la cocina, veo las nuevas rosas, rojas y vibrantes, creciendo fuertes bajo el sol. Son un recordatorio diario de que, incluso después del invierno más duro, la vida siempre encuentra una manera de florecer de nuevo. Y mi casa, esta casa construida con amor y defendida con fiereza, ya no es solo un legado de mi pasado, sino la fortaleza de nuestro futuro. Mi historia, la que les he contado con el corazón en la mano, no es solo sobre una casa o una familia rota. Es una lección que la vida me obligó a aprender a los 75 años. El amor más grande, el de una madre, no se mide por cuánto das, sino por cuánto te aseguras de que lo que das no se convierta en un arma contra tus seres queridos. Regalar mi casa fue un acto de amor, pero recuperarla fue un acto de amor aún mayor. Fue un acto de amor hacia mi hija, para devolverle la dignidad, y un acto de amor hacia mí misma, para honrar el legado de mi esposo y la vida que construimos juntos. A veces, para proteger a quienes amamos, debemos dejar de ser amables y empezar a ser justos. He aprendido que la bondad sin límites no es una virtud, es una invitación al abuso. Mi hija Laura, con su corazón dócil, creía que ceder era una forma de mantener la paz, pero solo estaba alimentando a los lobos que habían entrado en su hogar. La paz que se compra con la propia humillación es la más cara de todas, porque se paga con el alma.
La verdadera fortaleza no está en aguantar en silencio, sino en saber cuándo tu silencio se convierte en complicidad. Y en ese momento tienes la obligación moral, contigo mismo y con quienes te aman, de levantar la voz, aunque sea con la calma gélida de un documento guardado en un viejo maletín. Nuestro hogar no es solo el techo que nos cobija, es el santuario donde nuestra dignidad debe estar a salvo. Cuando permites que alguien profane ese espacio sagrado, no solo están invadiendo tus paredes, están erosionando tu espíritu. Ver mi jardín, el reflejo del alma de mi hija, seco y lleno de maleza, fue la señal de que la vida misma se estaba marchitando en esa casa. Recuperar el control no fue un acto de egoísmo, fue un acto de jardinería del alma. Arrancamos las malas hierbas de raíz para que las flores, las verdaderas, pudieran volver a crecer. Y eso es algo que todos tenemos el derecho y el deber de hacer en nuestras propias vidas. Mucha gente cree que la fuerza se demuestra con gritos y confrontaciones. Yo descubrí que el poder más inmenso reside en la calma, en la certeza de tus convicciones. Mientras ellos esperaban una pelea, yo les ofrecí un plan. Mientras ellos me insultaban, yo les presenté un hecho legal. No malgasten su energía tratando de razonar con quienes se alimentan del caos y la arrogancia. En su lugar, usen esa energía para encontrar su propia escritura, esa verdad innegable que les devolverá el control. Puede ser un documento, una decisión, o simplemente la palabra no, dicha con la firmeza de quien finalmente ha entendido su propio valor. La frase que me dije a mí misma cuando cerré la puerta, ya no es suyo, se ha convertido en mi mantra, y no se refiere solo a la casa. Ya no era suyo el poder de humillar a mi hija. Ya no era suya la capacidad de robar nuestra paz. Ya no era suyo el derecho a pisotear nuestros recuerdos. Les invito a pensar qué es eso en sus vidas que han permitido que otros se apropien. ¿Su tiempo? ¿Su energía? ¿Su felicidad? Quizás es hora de que ustedes también, en el silencio de su corazón o con la fuerza de una acción definitiva, se pongan de pie y digan, ya no es suyo. La confianza, como les dije, es un regalo. Es el regalo más valioso que podemos ofrecer, pero no es un cheque en blanco. Se entrega con la esperanza de que sea cuidado, pero con la sabiduría de saber que, si se traiciona, se puede revocar. Proteger tu corazón y tu patrimonio no te hace desconfiado, te hace sabio. Amar a alguien no significa entregarle las llaves de tu alma sin condiciones. Significa construir un hogar juntos, donde el respeto es la viga maestra y los límites son las paredes que mantienen fuera a las tormentas. Espero que mi historia les sirva, no como un cuento de venganza, sino como un recordatorio de su propio poder. El amor no nos hace débiles, nos da la razón más poderosa para ser fuertes. ¿Han tenido que librar una batalla silenciosa para proteger a alguien que aman o para recuperar su propia dignidad? Quiero leer sus historias. Déjenme un comentario aquí abajo, cuéntenme su experiencia y no olviden suscribirse al canal, porque juntos somos más fuertes y hay muchas más historias de resiliencia que necesitan ser contadas. Crean en su fuerza, porque a veces la persona que viene a rescatarte eres tú mismo.